Bueno, el derecho internacional humanitario proporciona un marco normativo esencial para la protección de las personas en situaciones de conflicto armado, especialmente en estos conflictos no internacionales. Sin embargo, su cumplimiento efectivo sigue siendo un desafío significativo, principalmente debido a la falta de adhesión y reconocimiento por parte de los actores no estatales, quienes constituyen una parte fundamental de estos conflictos. Entonces vamos a encontrar que factores como la falta del control territorial, recursos limitados y los intereses políticos de los estados y también de los grupos armados, todo esto va a contribuir en la violación de las normas del derecho internacional humanitario. Estas violaciones tienen consecuencias humanitarias graves y esto hace que se intensifique la crisis de los derechos humanos y se prolongue aún más el sufrimiento de las poblaciones afectadas. Vemos que hay gran esfuerzo por parte de los organismos internacionales, como podríamos encontrar al Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, pero igual existen dificultades para garantizar la rendición de cuentas debido al acceso limitado que se tiene a esta fragmentación de los actores implicados y también la insuficiencia de mecanismos eficaces de supervisión. Entonces, en este escenario se plantea la urgente necesidad de abordar todas estas causas que aparecen del incumplimiento del derecho internacional humanitario, así como también se puede explorar nuevas estrategias que fortalezcan la aplicación de sus normas y sobre todo se garantice la protección de los civiles y sobre todo la rendición de cuentas ante violaciones cometidas. A raíz de esto se ha planteado como objetivo general analizar las causas y consecuencias de la falta de cumplimiento efectivo del derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales. Primero se va a indicar los factores políticos, económicos y sociales que pueden contribuir al incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de estos actores estatales y no estatales en conflictos armados no internacionales. Asimismo, se va a examinar las consecuencias humanitarias del incumplimiento del derecho internacional humanitario, enfocándonos en estas violaciones de derechos humanos y los impactos que puede tener en la población civil. Asimismo, se va a evaluar el papel de los organismos internacionales, donde podemos encontrar al Comité Internacional de la Cruz Roja, así como también a las Naciones Unidas. Todo esto en la supervisión y en la promoción del respeto al derecho internacional humanitario en este tipo de conflictos. Y por último, se va a proponer estrategias o enfoques para poder mejorar la eficacia y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Todo esto en conflictos armados no internacionales y también se va a estar considerando las limitaciones actuales. Ahora vamos a tocar los factores políticos, sociales y económicos que contribuyen al incumplimiento del derecho internacional humanitario. Vemos que el incumplimiento de esto en conflictos armados no internacionales es una problemática muy compleja que está influenciada por muchos factores. Ya van a ser políticos, sociales y económicos. En estos factores no solo vemos reflejado las limitaciones estructurales en los actores involucrados, sino que también vamos a ver estas tensiones que son muy inherentes a los entornos conflictivos. Vamos a ver cada una de estas variables, pero también vamos a considerar el impacto que tienen sobre la implementación de las normas humanitarias. Iniciando tenemos a los factores políticos. Esto constituye uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En muchos casos vemos a los estados que enfrentan conflictos internos con grupos armados no estatales y esto se les niega esta legitimidad política. Vemos que la falta de este reconocimiento formal a grupos como partes legítimas, reconocidas, tiene una repercusión directa en la aplicación del derecho internacional humanitario.
porque los gobiernos tienden a tratarlos como criminales o incluso también tienden a tratarlos como terroristas y no los tratan como actores que están sujetos a las disposiciones de los convenios de Ginebra. Vemos que este enfoque muy politizado reduce el incentivo para que los grupos armados cumplan con el derecho internacional humanitario, porque ellos van a percibir cualquier observancia de estas normas que van a usarlos en su contra. También tenemos estas presiones políticas internas y también externas, porque esto influye mucho en la toma de decisiones de los estados. Se destaca que en escenarios donde vamos a encontrar al terrorismo muy arraigado o también a la insurgencia, aquí son percibidos como amenazas existenciales. Entonces, los estados van a priorizar la seguridad nacional muy por encima al respeto de las normas humanitarias. Esto abre paso, o podríamos decir que da lugar a violaciones sistemáticas. Vamos a encontrar aquí ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias que van a estar justificadas bajo este pretexto de proteger el orden interno. Vemos que estas prácticas, aunque sean condenadas internacionalmente, persisten porque hay una falta de mecanismos eficaces de supervisión y sobre todo de resistencia política a aceptar la jurisdicción de organismos internacionales. Ahora, si nos vamos al ámbito social, vamos a encontrar las divisiones étnicas, religiosas y sobre todo culturales dentro de los estados. Estos son catalizadores clave para el incumplimiento del derecho internacional humanitario. Vemos que aquí el Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que estas divisiones a menudo conducen a una deshumanización del adversario. Esto quiere decir que se facilita la perpetración de actos de violencia extrema contra civiles y también contra los combatientes capturados. En muchos conflictos vemos estos discursos de odio y la propaganda de esto refuerzan estas divisiones. Esto legitima estas conductas que son contrarias al derecho internacional humanitario entre los combatientes de base. También vemos que la falta de educación y la sensibilización sobre las normas humanitarias es otro factor que perpetúa estas violaciones. Vemos que en áreas afectadas por conflictos que son muy prolongados, las comunidades locales y los actores armados no siempre tienen todo el conocimiento o digamos que el conocimiento adecuado del derecho internacional humanitario. Ellos no saben qué conlleva y qué son los temas que abarca. Entonces, esto agrava la vulnerabilidad frente a los abusos. Otro aspecto importante también es el desplazamiento masivo de las poblaciones. Los conflictos armados no internacionales suelen estar muy marcados por el desplazamiento interno y sobre todo también transfronterizo. Esto genera crisis sociales y humanitarias a gran escala. Vemos que esta dinámica no solo complica la provisión de ayuda humanitaria, sino que también empeora la tensión entre las comunidades desplazadas y la comunidad que permaneció en el territorio. Entonces, esto crea un ciclo de violencia y exclusión social. Otro punto vendrían a ser los factores económicos. Esto es igual de determinante en el incumplimiento del derecho internacional humanitario. Aquí las limitaciones financieras y la pobreza extrema en muchas regiones afectadas por conflictos dificultan que se dé esta implementación de medidas que realmente son básicas para proteger a la población civil. Aquí vamos a encontrar sobre todo a los estados que tienen recursos limitados. Estos enfrentan desafíos más significativos para garantizar el acceso a servicios esenciales durante el conflicto y esto resulta también en una mayor vulnerabilidad en las comunidades afectadas. Por otro lado, vamos a tener que los grupos armados no estatales normalmente dependen de economías ilícitas, podríamos mencionar el tráfico de armas, el tráfico de drogas o incluso también el tráfico de personas. Ellos van a usar todos estos ingresos para financiar sus operaciones. Y estas actividades no solo violan el derecho internacional
humanitario directamente, sino que también fomentan este entorno de impunidad y sobre todo de desorden que dificulta aún más la implementación de las normas internacionales. Y finalmente tendremos las dinámicas económicas globales. Esto también influye en gran parte en la capacidad de las instituciones internacionales para responder a las violaciones del derecho internacional humanitario. Vemos que se destaca mucho la falta de un financiamiento adecuado para las operaciones humanitarias en zonas de conflicto. Esto limita a gran escala la capacidad de las organizaciones internacionales para... Ahora tenemos las consecuencias humanitarias del incumplimiento del derecho internacional humanitario. Vemos que el incumplimiento de esto en conflictos armados no solo empeora o agrava la violencia durante el conflicto, sino que también tiene consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles. Acá vemos que las violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, como los ataques indiscriminados, el uso de armas prohibidas, la detención arbitraria, todo esto afecta directamente a los derechos humanos de las víctimas y sobre todo agrava la crisis humanitaria. Primero vamos a encontrar a las violaciones de los derechos humanos. Esta es una de las consecuencias más graves del incumplimiento justamente esto del derecho internacional humanitario. Esta es la violación de los derechos fundamentales de las personas afectadas por el conflicto. Aquí tenemos que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataques indiscriminados contra civiles, que son una violación directa de las normas, vemos que esto provoca una muerte y sufrimiento innecesario. Estos ataques no solo destruyen la infraestructura, las infraestructuras esenciales, como vendrían a ser los hospitales, las escuelas y sobre todo las viviendas, sino que también afectan gravemente a la seguridad y el bienestar de las comunidades. En muchos casos, las mujeres y los niños son las principales víctimas de estas violaciones. Vemos que estos se enfrentan a situaciones de violencia sexual y también de explotación. Además, también tenemos la detención arbitraria. Aquí vemos estas famosas desapariciones forzadas. Estas son prácticas muy comunes en los conflictos armados, especialmente en contextos de guerras civiles muy prolongadas. Aquí también tenemos que, según los informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, las detenciones masivas sin juicio ni debido proceso son frecuentes en países como Siria y Yemen. Esto agrava enormemente la crisis de derechos humanos y contribuye también a un ambiente de terror e impunidad. Ahora también tenemos el impacto en la población civil. Vemos que las consecuencias humanitarias del incumplimiento de esto afectan de manera directa a la población civil, como venimos diciendo, pero no solo durante los enfrentamientos, sino también a largo plazo. Vemos que las violaciones del derecho internacional humanitario provocan estos desplazamientos masivos y esto destruye la estructura social y empeora las condiciones de vida de millones de personas. Además, también tenemos de por sí la infraestructura dañada, donde está incluida la red de salud, y esto tiene un impacto devastador, digamos, en la capacidad de las poblaciones para recibir atención médica adecuada. Por ejemplo, tenemos en Siria los hospitales y los centros de salud han sido repetidamente atacados y esto ha causado una increíble disminución significativa en la calidad del cuidado de la salud y también ha aumentado la mortalidad, especialmente entre los niños y las personas mayores. Ahora vamos a tocar casos prácticos. Iniciando tenemos el caso específico de Siria.
Aquí el incumplimiento del derecho internacional humanitario ha tenido consecuencias devastadoras. Tenemos los ataques civiles y la destrucción de las infraestructuras esenciales. Esto ha dejado a millones de personas sin hogar y sin acceso a necesidades básicas. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se tiene la cifra de que más de 13 millones de personas en Siria necesitan asistencia humanitaria debido a los efectos directos de los conflictos armados. Vemos que también la población enfrenta una escasez de alimento y una falta creciente de atención médica. De manera similar tenemos a Yemen. Aquí el conflicto prolongado ha causado una crisis humanitaria que afecta principalmente a los civiles. De nuevo vemos la destrucción de hospitales, a la destrucción de mercados. Bueno, ahora vamos a ver el papel de los organismos internacionales en la supervisión y promoción del respeto al derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales. Bueno, iniciando tenemos que este derecho establece un marco normativo fundamental para la protección de las personas y también la protección de los bienes en tiempos de conflicto armado. Sin embargo, la implementación efectiva de estas normas enfrenta numerosos desafíos, especialmente en conflictos no internacionales, donde tenemos que los actores estatales juegan un rol predominante. En este contexto tenemos organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Estos tienen una función clave en lo que es la supervisión en la promoción del respeto del derecho internacional humanitario. Es así que tenemos el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja. Vemos que él es el actor principal encargado de promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario en conflictos armados. Esto a través de su mandato humanitario. Aquí se asegura de que las partes en conflicto respeten las normas fundamentales que nos proporciona el derecho internacional humanitario. Aquí se incluye la protección de los civiles y el trato humanitario hacia los prisioneros en guerra y sobre todo los heridos. Ellos realizan informes anuales, entonces en estos informes ellos subrayan que uno de sus roles más importantes es actuar como un intermediario neutral entre los actores estatales y no estatales. Vemos que su trabajo también incluye la capacitación de los actores armados, también tanto estatales como no estatales, y esto sobre las obligaciones que tienen bajo el derecho internacional humanitario. Sin embargo, vemos que uno de los desafíos persistentes es el acceso limitado en algunas zonas de conflicto que justamente están controladas por actores no estatales. Y esto complica mucho las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja y sobre todo dificulta la prestación de asistencia humanitaria. Así también tenemos el rol de las Naciones Unidas. La ONU trabaja a través de su Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este juega un rol complementario al Comité Internacional de la Cruz Roja en la promoción y también la supervisión del respeto del derecho internacional humanitario. Acá se centra principalmente en los derechos humanos en tiempos de conflictos. Aquí también se elaboran informes, pero estos informes son detallados sobre los conflictos armados y también incluye los no internacionales, en los que se va a destacar las violaciones graves, como vendrían a ser los ataques indiscriminados contra civiles, el uso de armas prohibidas y la destrucción de infraestructuras civiles esenciales, como podríamos tener los hospitales, los colegios, las viviendas. Vemos que uno de los desafíos claves que enfrenta la ONU viene a ser la falta de acceso a ciertas áreas controladas por actores no estatales, lo que limita totalmente su capacidad de supervisión en algunas regiones del mundo. Ahora vemos que los mecanismos que la ONU utiliza para promover y supervisar el cumplimiento del derecho internacional humanitario incluyen las resoluciones del Consejo de Seguridad
y también las recomendaciones de la Asamblea General. A través de estos instrumentos, la ONU como que llama a los estados a cumplir con las obligaciones del derecho internacional humanitario. Vemos que especialmente en los casos de violaciones graves. Ahora tenemos las resoluciones de la ONU. Estos también han sido fundamentales para presionar por el fin de los conflictos y la protección de los civiles en conflictos no internacionales. En cuanto a los tratados internacionales, tenemos la ratificación de convenciones como la de Ginebra y sus protocolos adicionales. Esto ha sido un paso esencial en la supervisión del derecho internacional humanitario. Sin embargo, aunque muchos países han ratificado estos tratados, la implementación efectiva sigue siendo un desafío. Aquí esto lo vemos especialmente en contextos de conflicto no internacional, donde los actores no estatales a menudo no se adhieren a los compromisos internacionales. Ahora, también tenemos a la Geneva Academy. Esta es otra organización clave que también trabaja en la promoción del respeto del derecho internacional humanitario, especialmente en su función de capacitación y asistencia técnica. Vemos que esta academia ofrece programas educativos y realiza investigaciones que abordan los desafíos actuales en la implementación de derecho. Vemos que su trabajo también incluye la elaboración de recomendaciones normativas que estén enfocadas a mejorar la aplicación del derecho internacional humanitario en contextos modernos de conflicto. Vemos que los conflictos no internacionales y las guerras cibernéticas entran en este espacio. Ahora, uno de los principales desafíos que enfrentan tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la ONU es la supervisión del derecho internacional humanitario. Y esta vendría a ser la falta de cooperación por parte de los actores no estatales. Vemos que estos actores a menudo no reconocen los compromisos internacionales que se tienen y en muchos casos no se sienten ni siquiera vinculados con las normas o el marco legal que establece el derecho internacional humanitario. Además, también tenemos los conflictos armados no internacionales, porque estos suelen estar marcados. Bueno, ahora se presentan propuestas para mejorar la eficacia y el cumplimiento del derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales. Vemos que el derecho internacional humanitario juega un papel crucial en la protección de las personas y los bienes durante los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de sus normas se enfrenta a barreras significativas, especialmente porque se trata de actores no estatales, que esto quiere decir que no están obligados formalmente por los tratados internacionales. Y esto es debido a la falta de capacidad de las organizaciones internacionales para hacer cumplir el marco que establece el derecho internacional humanitario de manera efectiva en estos contextos. Ahora, en esta línea es necesario que se desarrolle un enfoque y estrategias para mejorar la eficacia del cumplimiento del derecho internacional, teniendo en consideración las limitaciones actuales en los conflictos armados no internacionales. Una de ellas podría ser el fortalecer la capacitación y la sensibilización de los actores no estatales. Una de las principales barreras es la falta de conocimiento y también la falta de disposición de los actores no estatales para adherir sus normas. Vemos que aquí el Comité Internacional de la Cruz Roja ha destacado la importancia de que se lleven a cabo programas de sensibilización y capacitación que estén dirigidos a estos actores, especialmente en estas áreas donde los grupos armados no estatales tienen un control significativo.
Estas capacitaciones deben de incluir información sobre las obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, así como también los beneficios de cumplir estas normas, tanto desde un punto de vista humanitario, también como de un punto de vista estratégico. Vemos que aquí la creación de canales de comunicación entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y los grupos armados no estatales puede facilitar este proceso. Ahora, otra propuesta es impulsar la implementación de mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas. Vemos que a través de la jurisprudencia internacional tribunales como el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia han jugado un papel importante en la persecución de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, estableciendo precedentes en la responsabilidad penal individual. Es crucial que se desarrollen mecanismos judiciales que sean más accesibles, pero sobre todo que sean más efectivos para asegurar que las violaciones al derecho internacional humanitario sean procesadas y también sean sancionadas. Esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de los tribunales nacionales para juzgar crímenes de guerra y la mejora de las cooperaciones internacionales en la ejecución de órdenes de arresto y enjuiciamiento de responsables. Una tercera propuesta es promover la cooperación internacional y la diplomacia humanitaria. Esto es dado que muchos conflictos armados no internacionales involucran a múltiples actores estatales y no estatales. Bueno, ahora, llegando a las conclusiones, se tiene que el incumplimiento del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales se ve muy influenciado por factores políticos, sociales y económicos. Políticamente, la falta de reconocimiento de los grupos armados no estatales y la prioridad dada a la seguridad nacional sobre las normas humanitarias dificultan su cumplimiento. Socialmente tenemos las divisiones étnicas, religiosas y la deshumanización del adversario. Esto perpetúa las violaciones. Si vemos desde un enfoque económico, las limitaciones de los recursos y las economías ilícitas de los actores armados contribuyen a un ciclo de impunidad. Entonces, superar estas barreras requiere fortalecer la educación humanitaria, mejorar los mecanismos de supervisión y fomentar la rendición de cuentas. Todo esto para garantizar una mayor protección de las poblaciones civiles. Como segunda conclusión,
volvemos a tener que el incumplimiento del derecho internacional humanitario tiene consecuencias graves y directas para la población civil. Vamos a encontrar a las violaciones a los derechos humanos y agreguemos la crisis humanitaria. Aquí las violaciones como ataques indiscriminados, la destrucción de infraestructuras y el abuso de los derechos fundamentales, como las detenciones arbitrarias, agravan el sufrimiento de las personas afectadas por los conflictos. Tenemos claros ejemplos, como podría ser Siria, Yemen y África subsahariana. Vemos que aquí bueno, ya para terminar, tenemos como tercera conclusión que el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas desempeñan un rol fundamental en la supervisión y en la promoción del respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales. Tenemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja, con su mandato humanitario y neutral, trabaja directamente en la protección de las personas afectadas por el conflicto y también en la capacitación de los actores armados. Después también tenemos a las Naciones Unidas, que ellos trabajan a través de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Aquí ellos complementan este esfuerzo mediante el monitoreo de las violaciones y la presión política para el cumplimiento de las normas internacionales. Sin embargo, ambos se enfrentan desafíos significativos, como podría ser el acceso limitado a zonas de conflicto, la falta de cooperación de los actores no estatales y las complejidades políticas internacionales. Todo esto en conjunto limita la efectividad de sus intervenciones. Vemos que a pesar de estas dificultades, el trabajo de estas organizaciones sigue siendo indispensable para la protección de los derechos humanos y para la promoción de la justicia humanitaria en contextos de conflicto armado no internacional. Bueno, y como última conclusión, tenemos que mejorar la eficacia del cumplimiento del derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales requiere de un enfoque integral que aborde las limitaciones actuales, pero desde diversas perspectivas. Acá tenemos que la sensibilización y la capacitación de los actores no estatales, más el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y también la cooperación diplomática internacional son todos estos fundamentales para que se avance en el respeto de las normas del derecho internacional humanitario, además también de la integración de estas normas en las políticas nacionales y también, como se mencionó, en la formación militar, así como también que se haga uso de las tecnologías avanzadas para un monitoreo en tiempo real y se puedan ofrecer herramientas adicionales para que se mejore la efectividad en la implementación del derecho internacional humanitario. Ahora, si bien existen desafíos que son significativos, como podría ser la falta de acceso en zonas de conflicto y las complejidades políticas, una estrategia combinada de las propuestas que se mencionaron podría fomentar una mayor responsabilidad y una protección para las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Esto contribuiría a reducir las violaciones al derecho internacional humanitario, pero también mejorar la situación humanitaria